En el marco del desarrollo de la Cátedra de Teorías Pedagógicas pertenecientes al Plan de Estudios del Doctorado de Pedagogía de la Universidad de los Andes Táchira, Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, y de la mano de la doctora María Chacón, nos encontramos abordando el tema sobre las corrientes y tendencias del pensamiento pedagógico. En esta oportunidad, quien les habla, Johnny Angola, estudiante de la mencionada unidad, va a compartir con ustedes el interesante desarrollo epistemológico llevado a cabo por la denominada pedagogía crítica liberadora y otros enfoques. Sean ustedes bienvenidos. Ok, para hablar ahora de lo que es la génesis de la pedagogía crítica, tenemos que remontarnos a principios del siglo XX, especialmente a la década de los años 20, entre 1921 y 1936, y por qué no hacia 1937. Entonces nos conseguimos con dos movimientos epistemológicos influyentes para el momento, es decir, estamos hablando del Círculo de Viena y de la Escuela de Frankfurt. Entonces, como les dije en un principio, la comprensión de la creación u origen de la pedagogía crítica parte de estos dos grupos. Es necesario avisorarnos entonces hacia la segunda década del siglo XX, entonces allí está la Primera Guerra Mundial y acontece también luego la Segunda Guerra Mundial, la cual también influye en este movimiento. Entonces, de esta fecha, a partir de los años 20, se crea este Círculo de Viena. Sus miembros más influyentes, y el más influyente de todos fue Schlick. También nos encontramos, por ejemplo, con Fagel, con Carnap, con Kurt Gödel, con Edgar Silset, Neurath Morris y también con Popper, ¿sí? Los cuales se enfocaron en promover las características de este movimiento, como era la de profundizar en el estudio de la matemática, entre ellas la aritmética, la geometría, luego otras ciencias como la psicología, el análisis lógico, la metodología de las ciencias empíricas y la misma sociología positivista. No obstante, su característica principal estuvo en consolidar una posición antimetafísica, antiteológica o dogmática, la cual derivó en la defensa del recurso de la lógica, de los métodos científicos, de las ciencias naturales y de la misma matemática, pero especialmente del análisis lógico, que era el elemento muy característico de los neopositivistas, logrando con ello proponer un principio que luego generó escándalo, como se llama el principio de la verificabilidad. ¿En qué consiste este principio? En que un enunciado será considerado científico solo si es constatado por hechos verificables. En consecuencia, proponen un lenguaje fisicalista que demuestra conceptos o variables medibles que superen lo teológico o lo metafísico. Esta misma rigurosidad, tanto en las ciencias como la física y la psicología, así como también en las ciencias sociales, fue criticada por los mismos seguidores dentro del Círculo de Viena, como Karl Popper y Carnap, bajo el argumento de sustituir dicho principio, el de verificabilidad, por el de controlabilidad, ya que para ellos es inevitable la falta de certeza, de seguridad científica en todo conocimiento fáctico. Sin embargo, la misma crítica de Carnap y de Popper ante la rigidez, la ortodoxia que propiciaba el principio de la verificabilidad y el lenguaje fisicalista y empírico, produjo esas brechas tan profundas y un constante replanteamiento de los fundamentos neopositivistas. En consecuencia a esto surge la Escuela de Frankfurt como una contraparte al estricto y rígido carácter positivista del Círculo de Viena y a su posición epistémica, ¿no? Que entonces la Escuela de Frankfurt deriva en lo que hoy denominamos la teoría crítica. Existen elementos en común entre el Viena y Frankfurt. Por un lado, tienen un área de estudio similar, como es la psicología, las ciencias sociales y especialmente la sociología, ¿sí? Pero con estas ciencias, o sea, con la física, la matemática, con las ciencias sociales y la psicología, alcanzó un alto grado de depuración metafísica, o sea, antimetafísico. Y aunque pareciera menos convincente en comparación a la física y a la matemática, lo alcanzó. ¿Sí? Era más fácil lograr la depuración en estas ciencias, la matemática, la aritmética, la geometría y la misma física, pero también lo logró.
con estas ciencias, con la misma sociología y la psicología. ¿En qué? O sea, a través del lenguaje. Ellos decían que se podrían establecer conceptos medibles y tangibles, como por ejemplo medir el comportamiento humano. Pero a todas estas, el materialismo que le imprimen los neopositivistas de Viena dejan por fuera la actividad humana sensorial, así como la influencia del mismo contexto, ¿sí?, que rodea al hombre. Entonces, por un lado, los positivistas eran pensar en el objeto, centrar, el foco era el objeto de investigación y de estudio y no el hombre, mientras que la escuela de Frankfurt opina al contrario, sin obviar el objeto, pero aquí es el hombre quien ocupa fuerza en el proceso epistemológico, sus sensaciones, sus emociones, sin caer tanto en la subjetividad. Como vemos nosotros en la presentación, entonces la escuela de Frankfurt ya nace en 1937 y desaparece el Círculo de Viena. ¿Cómo desaparece? Prácticamente viene la Segunda Guerra Mundial, interviene el nazismo en Alemania y en Europa, y muchos de ellos tienen que abandonar ese país y huyen hacia Holanda, hacia el Reino Unido y a Estados Unidos, donde se crea también el neopositivismo con carácter estadounidense. Y lamentablemente uno de ellos, que era su fundador Neurath, es asesinado por uno de sus discípulos en Alemania. Luego y muchos de ellos, algo que tienen en común, tanto el Círculo de Viena como la Escuela de Frankfurt, es que todos pues eran judíos, ¿sí? La Escuela de Frankfurt, en contraposición por su estilo ideológico de filosofía crítica, ¿sí?, es apoyada por pensadores como Horkheimer, Adorno y Habermas, ¿sí? Ellos establecen el desarrollo interdisciplinario y la reflexión filosófica sobre la práctica científica, que se caracteriza por el análisis de las formas de integración, más que toda la interdisciplinariedad entre las ciencias, la socialización mediada por la familia. Ella decía que el desarrollo de la reflexión en el joven, en el estudiante, debe partir desde la familia. Y los medios de comunicación y la cultura de masa contribuyen también a eso. O sea, la tecnología, hablar del término tecnología para aquel entonces, ¿sí?, era que debían ser utilizadas también como elemento educativo para poder reflexionar, para poder criticar la sociedad y poderla transformar. Y también provoca la socialización del individuo a través de las teorías del arte, y lógicamente para criticar el mismo pensamiento positivista que todavía queda en ese momento en el contexto europeo. Entonces, allí vemos elementos en común y los elementos dispares que existen entre el Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt como generadora de la teoría crítica, y de allí la génesis de la pedagogía crítica.